Ya vamos a empezar. Les pido que pues mantengamos nuestro micrófono cerrado. Si me pueden apoyar también, Dan, de que verifiquen que sus micrófonos estén cerrados para que no haya como interrupciones. Y también, hermana, si me puede apoyar en darme permiso para compartir pantalla. ¿Tienes un micrófono Sí, cerrado? perdón, lo tengo cerrado. Es que le decía que no lo sé compartir, fíjese. Pero nada Ah, más déjeme mire, ver qué puedo hacer aquí. en donde dice participantes. Sí, Ahí si le da allí, le va a aparecer una lista al lado sí, ajá, izquierdo y ahí donde dice mi nombre, sí, ahí tiene tres puntitos. ajá, Ah, no, es cierto, ahí no es. sí. Sí, creo que sí, y debe Ah, de la hago poner host, como hospedador o make algo host, así. ¿verdad? Make host, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Ok. A ver, parece que ya está. A ver, ahorita le checamos. Ujú. Sí, muy bien. Sí, gracias. Listo. Eh, Perdón, perdón. eh, ¿Ya pueden ver la presentación? Muy bien. Entonces, déjenme ver, tengo. Bueno, pues nuestro tema Hey, es hey, del vente, te lo devoción de ofrezco, San porque Francisco a escuché la María clase. Santísima. Les pido de favor que si cierran sus micrófonos, le checan, porfis, de que estén cerraditos para poder así como agilizar, ¿sale? Mm, bien, devoción de San Francisco a María Santísima por hoy un 9 FM, Cayetán Eser. Vamos a iniciar pues con nuestra oración, como siempre, ¿verdad? Se debe iniciar y vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. Y bueno, pues ya que estamos tocando el tema de la devoción a María Santísima, tal vez se sepan o tal vez no, el cantito aquel de Cesáreo Gavarain, el de A Nuestra Señora de los Ángeles, y vamos a entonar una pequeña estrofa en nombre de nuestra Santísima Madre. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya entrando a nuestro tema, estamos, San Francisco, nuestra introducción, ¿verdad? San Francisco mostró una devoción profunda a María, no como un fin en sí misma, sino que ella nos hizo hermanos en Jesús. Es decir, para Francisco, la devoción a María Santísima residía sobre todo en que Él nos ha dado al Salvador. Y para empezar esta parte, pues me gustaría hacerlo con lo que nos menciona el autor al final
del primer apartado y nos dice, ¿verdad?, que de forma resumida, lo que tratamos en nuestra sesión no es de dar explicaciones grandes, ni teológicas, ni elevadas, porque Francisco tampoco era así. Francisco, pues, no fue un hombre súper dotado en letras, no era muy estudiado. Sin embargo, su vida fue la vida y la oración fue la que le fue dando la experiencia y el conocimiento, ¿verdad? Sabemos que no todo conocimiento de Dios viene de los libros, sino también de la experiencia que se tiene en relación con Él. Entonces, bueno, nos dice que el autor no trata de explicar elevadas o sumamente teológicas, aunque tengan parte de esto. Recordemos que Francisco no era un hombre de letras, como yo lo había dicho, pero la sencillez de su corazón, la pureza de su búsqueda, hizo que se cumpliera la expresión de nuestro Señor Jesús cuando dice, ¿verdad? Cuando Jesús dice, Padre, te doy gracias, Padre del cielo, te doy gracias porque has ocultado esto a los sabios y se los has dado a conocer a los pequeños, ¿verdad? Es la gran bondad de la humildad que, que el Señor, que el Señor esclarece la mente cuando un corazón está limpio y claro, pues es más fácil adoptar las verdades de la realidad espiritual. Entonces, pues así, en Francisco se cumplió lo que nuestro Señor dijo. Él es dichoso porque a él se le dieron a conocer muchos misterios. Y ya desde aquí podemos corroborar lo que el autor nos explicará, que Francisco, como un hombre, es un hombre que vive el misterio y todo lo relaciona a su todo. Recordemos, ¿verdad? Mi Dios y mi todo. Para Francisco, Dios era su todo. Y él, pues, lo primero es que lo vive. Permítame tantito, voy a quitar aquí una fuente de distracción. Espérame, nomás tantitito. Listo, ahora sí. Maestra Marcela Villalobos, ¿puedes poner en silencio apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Mm, Bien, quedamos entonces que le hace capturar lo necesario de este misterio y el Espíritu Santo, dador de toda claridad, ilumina su mente, su corazón, su voluntad para amar lo que Dios ama. Y haciendo esta reflexión, recordaba yo un cantito si no me equivoco, se llama Llorando Francisco. En este cantito expresa, Francisco está muy triste porque él dice, le pide perdón a Dios porque dice, Dios mío, ¿verdad? Pero, o sea, perdóname porque yo amo las flores, yo amo el sol, yo amo a mis hermanos, amo a Clara, amo todas las cosas bellas, ¿verdad? Y le pide ese perdón, sea, oh Dios mío, Dios, perdóname porque solo tú eres el que yo debería amar. Y entonces, en ese cantito, ¿verdad? Dice que Dios le responde y le dice, mira, Francisco, no te preocupes, porque todo lo que tú amas, yo lo amo, ¿verdad? Amo el sol, amo las flores, amo a Clara, amo a tus hermanos. Si tú no debes de llorar por eso, porque todo lo que tú amas, yo lo amo. Y fíjense la combinación tan bonita que tenían Dios y Francisco, que Francisco amaba también, ¿verdad? Podemos decir que de Francisco también venía esa parte, esa respuesta, decir, yo amo lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama en la persona de Jesús? Bueno, y también en el Padre, pero específicamente en la persona de Jesús, a su madre. No podía dejarla fuera, ¿verdad? No podía dejarla fuera de su amor porque era su mamá. Y si ustedes recuerdan, Francisco, pues, ¿por quién era chiqueado Francisco? Pues por su mamá, ¿verdad? Entonces sabía del amor maternal, sabía de la experiencia de una madre que cuida, que protege, y por supuesto todas esas experiencias de vida
también uno las traslada a la vida espiritual. Entonces, no solamente, aunque sí es mucho de parte de la oración, también tiene que ver con una vivencia personal, ¿verdad? De entender humanamente que si un ser humano ama a su madre, cuanto más puede amar y debe amar a la Santísima Virgen María. eh, Francisco y Dios estaban unidos y amaban lo que uno y otro amaba, porque pues su amor es ordenado, ¿verdad? Primero Dios y después todo lo demás. Pero al final el amor, ahora sí, el amor triunfaba, ¿verdad? El amor claro, era una claridad del amor, el amor a a su Madre Santísima, a nuestra Madre Santísima. Creo que para nosotros no es nada desconocido que, espérame un momentito, ya. Para nadie es desconocido que la orden franciscana ha sido como fue puesta más bien como una de las órdenes de la Edad Media que, pues que tenían mucho tinte o tenían lazos especiales con la Madre de Dios. Por eso se cuentan entre la orden franciscana se, se toma en cuenta, vea, entre las órdenes marianas surgidas en la Edad Media. Entrando un poco en el contexto de Francisco, desde el inicio de su conversión, fue una parte importante de su devoción. ¿Y dónde lo podemos saber? Pues en la vida, en la segunda vida de Celano, desde que escribe Celano, pues nos dice que Bernardo de Claraval, de Quintabal, perdón, ay Dios mío, Bernardo de Quintabal, que hospedó varias veces a Francisco, dice, lo veía pasar las noches en oración, durmiendo poquísimo y alabando al Señor y a la gloriosa Virgen, su madre. O sea, en ellos dos se complacía desde el principio, todavía no era ninguna orden, todavía no estaban constituidos, pero ya Francisco, ya desde el principio de su vida espiritual, ya la tenía contemplada. Quién sabe desde cuándo empezó, ¿verdad? Pero pues ya la tenía. También recordemos, así como signos especiales, ¿verdad? De cómo Francisco tenía en cuenta a la Virgen María, es cuando él elige residir en la porcíncula. Dice una iglesita dedicada a la Santísima Virgen. Francisco, empujado por su fervorosa devoción, puso morada para poder repararla. También recordemos que las visitas a Santa María de los Ángeles, la Porcíncula, nos dicen en la leyenda mayor que Francisco amaba de manera particular aquel lugar. Dice, la amaba más que a todos los lugares del mundo. Aquí, en efecto, conoció la humildad de sus comienzos. Aquí progresó en las virtudes. Aquí alcanzó felizmente murió, murió él. En el momento de la muerte, recomendó este lugar, o sea, la porcíncula a los frailes, como el más querido de la Virgen, porque quería que la orden de los menores creciera y se desarrollara bajo la protección de la Madre de Dios, allí donde por méritos de ella había tenido su origen. Eso lo encontramos en la leyenda mayor. Entonces, bueno, este extracto que leí, pues es de la leyenda mayor. Entonces vemos cómo ahora sí, desde el principio, incluso ahí fue donde se fueron congregando los hermanos y y fue creciendo la orden, ¿verdad? Fue una parte importante. Incluso cuando Francisco muere, y creo que está en la liturgia del día 2 de agosto, cuando se lee la lectura, sí, la lectura, sí, la lectura, y toman me parece que la leyenda mayor, y nos comenta, dice, que les dice a los frailes, quédense aquí, o sea, no permitan como que lo saquen, si lo sacan por la puerta, métanse por la ventana, ¿no?
les hace esa recomendación. Y no solamente era porque, bueno, ya decir, ay, pues se sentía propiedad, ¿verdad? De su propiedad de ese lugar porque la reparó, no, era mucho más profunda su apego a ese lugar porque pues ya lo que leí, ¿verdad? Desde ahí empezó a forjar se empezó a forjar la orden y empezaron a forjarse también en virtudes. Ahí se reunían a qué, a orar. Y se decía que allí se reunían los ángeles, ¿verdad? Para alabar a la Madre de Dios. ¿Quién sabe? Yo no sé. Me gustaría pensar que muy probablemente nuestro Padre pudo haber visto algo, ¿verdad? No lo dice aquí, pero podría ser. Y me encanta mucho esto porque también nos dice que Francisco, en alguna parte dice, Francisco, aquel que nunca se apegó a nada en este mundo, fue el único lugar donde quiso, o sea, donde básicamente lo consideró de su propiedad. Esa pequeña porción quiso que fuera de su propiedad. Y pues yo pienso, bueno, no solamente por el hecho de haberla reparado, es porque ahí estaba nuestra Madre Santísima, ahí había nacido muchas cosas en él, quién sabe qué tanto. Si hacemos un recuento también, podremos hacer un recuento de nuestra propia historia y poder decir, a ver, ¿en qué partes de mi vida nuestra Madre Santísima ha estado, ¿verdad? Ha estado presente. ¿Qué tanto, pues, he crecido en la devoción a María Santísima? ¿Qué tanto ha madurado mi fe a través de la Virgen y toda su ejemplo? Sería bueno hacernos estas preguntas, ¿verdad? Porque entonces no nos podríamos considerar buenos franciscanos, sino también como hijos de nuestro Padre, si no amamos a María, ¿verdad? Y bueno, no lo digo nada más por ustedes, lo digo también por mí, porque pues también es una pregunta que uno se tiene que hacer. No crean que porque uno está aquí y uno lo ven así todo bueno y santo, ya tiene en consideración todas las cosas de nuestra vida, de la vida es de espiritualidad franciscana. Siempre hay algo en lo que crece. Y respecto a lo que les decía, miren, en la segunda vida Celano es donde nos dice que Francisco fue la única porción del mundo que escogió para sí, mandó a que los hermanos tuvieran veneración especial por él y quiso que se conservase siempre para que en ella se observara la más estrecha disciplina en todo, en silencio, en trabajo y demás prescripciones regulares. Fíjense que no se les permitía la entrada a algunos seglares porque era un lugar en el que trataban de conservar pues la vida ascética, la vida en Dios. Entonces, bueno, pues ahí pues es donde se va creciendo, ¿verdad? Donde van creciendo espiritualmente. Bueno, nuestro primer punto es eso, ¿no? El fundamento de la devoción. San Francisco ama a María porque por hacer hermano nuestro al Hijo de Dios. Dice, la devoción de San Francisco nace del reconocimiento de María como la mujer que trajo a Dios en forma humana y nos hizo hermanos del Señor de la Majestad. Este vínculo con la encarnación convierte a María en una figura central en la redención, dando un sentido tangible y concreto a la fe mariana. Es decir, Francisco, no nada más porque la Virgen era bonita, pura, bella, hermosa, preciosa, como si lo es, pero él estaba bien consciente que la dignidad de la Virgen María era porque ella nos había dado al Salvador. Y aunque pareciera decir, ay, bueno, de pronto, no sé si decirlo así como que fueran a quitarle mérito, bueno, no se le quita mérito, pero a ver, ¿cómo les explico?
O sea, Francisco quiere, o sea, quiere fundamentar este amor y más bien fundamenta este amor a través de del reconocimiento de la encarnación, ¿sí? De que María nos hizo hermanos, o sea, fue madre nuestra porque nos dio a Jesús. Entonces, ahí reside toda la, digamos así, la dignidad de María, bueno, la dignidad de María ya como persona, pero ya como alguien más que todos los demás, es por hacer hermano nuestro al Hijo de Dios, porque en ella se cumplieron muchas profecías y nos iba a traer la salvación. Eh, y ahí es donde se ve lo que les había dicho primero, ¿verdad? Es el amor ordenado, el amor que viene de Dios para con las criaturas, no al revés. Aunque claro, si fuera al revés, por supuesto que la Virgen María muy probablemente nos dirigiría hacia Cristo. Y siempre es eso, ¿verdad? Hay quienes de pronto tenemos o tienen miedo de decir, ay, no, cómo fíjense, les voy a contar una experiencia personal. Yo de pronto, no es como que dijera que no quería a la Virgen María, pero sí de pronto decir, ay, como que podría quitarle espacio a Dios si yo como que me centrara en rezarle mucho, ¿verdad? A la Virgen María y decir, ay, pues estoy perdiendo como el norte, si no veo a Jesús. Pero si de verdad nuestras meditaciones hacia la Virgen María son sinceras, son ordenadas, siempre la Virgen nos va a llevar hacia su Hijo. No hay devoción o no hay amor a la Virgen María que pueda correr peligro, puesto que ella siempre nos va a llevar a Jesús. Y bueno, pues ahí por si acaso alguien se identifica, ¿verdad? A lo mejor, no, aquí pura gente buena, pero, pero bueno, podría pasarle a alguien, ¿verdad? Por allí. Y tenemos que la devoción a María está unida al misterio de la Encarnación. Lo mismo, San Francisco no ve a María aisladamente, sino en relación íntima con la maternidad divina que justifica su importancia cristológica. O sea, es decir, es importante porque Cristo estuvo presente. Su piedad mariana surge de la meditación profunda sobre el misterio histórico de Cristo, hecho hombre y la participación real de María en la obra de la salvación. Digamos así, totalmente cristológico. La visión de Francisco era porque, o sea, amar a la Virgen, honrarla, respetarla, porque en ella se cumplieron muchas cosas. Y bueno, la salvación dio paso a la salvación. Dios a través de ella nos dio al que es la salvación. Bien, también nos dice que María es el camino hacia Cristo. San Francisco considera que María no es un fin en sí misma, es decir, no es como amarla por amarla, sino porque a través de María nos va a dirigir hacia Dios, sino el camino que nos conduce a Cristo, pues al llevar en su seno al Hijo de Dios, nos une directamente con el misterio de la encarnación y la salvación. Su devoción refleja un amor concreto y vivo al Verbo encarnado. Siempre en no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer en los escritos de San Francisco. Ustedes hacen la corona franciscana, ¿verdad? Sí, y si ustedes se dan cuenta, cuando honra a la Madre de Dios, cuando se salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María Virgen convertida en templo, elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por él con su Santísimo Hijo amado, todas esas alabanzas, eh, aunque sí están dirigidas a ella, siempre tienen en cuenta a Jesús, a Cristo, a Dios Padre. Entonces ahí podemos ver que para Francisco María, la Virgen María y Jesús
y Dios, casi que básicamente eran el mismo, no en poder, ¿verdad? Porque en poder sabemos que Dios es Dios, sino que estaban unidos, o sea, la unión del amor y el amor a la humanidad y la salvación de las almas. Entonces, por ahí va el asunto de que María es el camino hacia Cristo, ¿verdad? Ella, como les había dicho, nos va a dirigir hacia Cristo. Tenemos también en este texto María, Madre de Misericordia. Bien, pues si bien Francisco tenía mucha confianza en la intercesión de la Virgen, se nos dice en la leyenda mayor que después de Cristo ponía en ella su confianza y por eso la hizo abogada suya y de los suyos. Ella es quien intercede, vela y ora por la orden. María, Madre de Misericordia, la que obtiene para Francisco la gracia de su vocación, la que dirige oraciones en las dificultades y tal vez como un punto culmen de María, Madre de Misericordia, es cuando Francisco va con el Papa y le pide pues que le conceda una indulgencia. Indulgencia que hasta el día de hoy gozamos todos nosotros, que es el perdón de Asís, ¿verdad? El 2 de agosto, justamente yendo a misa con las condiciones necesarias, podemos obtener indulgencia plenaria en una capilla o iglesia franciscana, ¿verdad? Se ha extendido, porque Francisco decía, no, yo no quiero honores ni nada, yo lo que quiero es salvar almas, eso es lo que yo quiero. ¿Y cómo podía hacerlo? Pues a través de la Virgen María, a través de obtener la gracia, a través, mira, sí, del Papa, pero a través de la Virgen María, ese perdón que pudiera llevar a muchas almas hacia Dios. Y dice, bueno, este podría ser el episodio culmen, marcando el triunfo de la misericordia de Dios y la atenta intercesión de nuestra Madre Santísima, pues en la orden, ¿verdad? Como el punto justo de decir, sí, María intercede por nosotros, María ve por nosotros, María es Madre de Misericordia. Bueno, aquí ya leemos, ¿verdad? Que Francisco reconoce a María como el medio por el cual se nos alcanza la misericordia de Dios. Su amor y gratitud hacia ella nacen del papel decisivo que cumple en la obra de la redención, siendo un canal divino de salvación y compasión. Francisco tiene esta razón mucha gratitud hacia María por la redención. Lo que ya les había comentado, ¿verdad? María nos da al Salvador. En sus oraciones y cantos, Francisco expresa profunda gratitud a la Virgen por su participación en el plan de salvación. Esta actitud de agradecimiento es un componente fundamental de su piedad mariana y de su ejemplo espiritual. San Francisco valora a María como madre que intercede misericordiosamente por la humanidad. Bien, vamos a entrar a un tercer puntito, defensa de la verdadera maternidad de María ante la herejía. No sé si han tenido un poquito de historia franciscana, pero recordemos que en el tiempo de Francisco, una de las herejías más fuertes era la herejía de los cátaros, ¿verdad? O herejías cátaras. ¿Qué nos decía las herejías cátaras? Mm, ellos decían pues, que Dios, bueno, tenían a ver, déjenme, que los cátaros al ser dualistas, es decir, decían, no, pues
¿Es Dios o es hombre, verdad? Jesús. Rechazaban la idea de la encarnación en Cristo. Miren, los cátaros decían, a ver, existen dos realidades, ¿verdad? La espiritual y la humana, pero lo humano viene del diablo y lo espiritual viene de Dios. eh, digamos que lo realmente puro y bueno está dentro de nosotros, que es el alma, ¿verdad? Incluso ellos creían en la reencarnación, es decir, nuestra alma tiene que estar en continua purificación, porque hasta que ya de verdad vaya al seno de Dios, porque este cuerpo de pecado no nos permite llegar hacia Dios, ¿verdad? Y entonces, como tenían esa idea, a ellos no les cabía en la cabeza que dijera, bueno, Jesús fue verdaderamente Dios, ¿verdad? Como un ser espiritual bueno y santo podría ser parte de esta carne pecadora, de esta carne que nos hace mal, ¿verdad? Nosotros estamos atrapados dentro de esta carne de pecado. Entonces, miren, los dos principios opuestos era el bien, Dios creador del mundo espiritual, y el mal, Satanás creador del mundo material. El mundo material corrupto, para ellos, para los cátaros, el mundo material era inherentemente malo. Si estuviéramos en este tiempo, diríamos ver la televisión, escuchar música, o sea, todo lo del mundo está mal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la encarnación era rechazada. Los llevó a rechazar la idea de la encarnación de Dios en un cuerpo humano, es decir, ¿cómo Dios va a estar en un cuerpo de pecado? Lo que implica la negación de la concepción virginal de Jesús y la figura de María como su madre. Es decir, ¿cómo va una persona a dar a luz a Dios? Eso no puede ser. Lo que les decía de la reencarnación, tenían un rechazo de la figura física. Rechazaban la idea de que la idea de María como madre de Jesús en su forma física. Ellos decían, no, pues perdón, María tal vez le dio a luz, pero nada más en su cuerpo, ¿verdad? En su alma, pues nada. También se dice que tenían incompatibilidad con sus creencias. La creencia en un mundo material corrupto hacía incompatible la idea de una mujer dando a luz al Salvador en un cuerpo físico. Mientras, así resumiendo, mientras algunos historiadores sugieren una veneración simbólica de María por parte de los cátaros, miren, ni entre ellos estaban de acuerdo. Unos decían no, pues que sí, otros decían no, que no. Por parte de los cátaros, la mayoría señala que rechazaba la figura de la Virgen María en su concepción física. Em, Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Qué hace Francisco para ir venciendo esto? No, pues él no, él entiende muy bien, ¿verdad? Que, miren, voy a entrar, no es una idea franciscana, pero sí es parte de la teología, ¿verdad? Miren, cuando Jesús recibe, ¿qué recibe de María? Recibe todo humanamente. Es decir, su sangre no estaba combinada con la de ningún varón. Miren, ¿cómo habrá sido, verdad? ¿Cómo habrá sido Jesús? Fíjense. ¿De dónde agarró sus ojitos bonitos nuestro Señor? De la Virgen. Su cabello, su sangre, su carne, o sea, todo Jesús es María y toda María es Jesús, es de Jesús. No quiero, ay, espero que no vaya a estar diciendo herejías, ¿verdad? Pero sí, en el sentido de que todo, o sea, todo humanamente lo recibe de María. No hay hombre que haya intervenido en esa concepción. Entonces, fíjense que yo me imagino a la Virgen bonita, hermosa, y nuestro Señor ha de haber sido una chulada de hombre también.
Entonces, bueno, ahí dice, recibió la carne verdadera de nuestra humanidad. Es decir, no es como que, ay, Dios jugó al que, como que era hombre, ¿verdad? De, pues decir, bueno, como que nos engañó a todos nosotros, porque como él, que es un ser bueno y todo, iba a tomar esta carne. Y sin embargo, así fue, ¿verdad? Sin embargo, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Dios, siendo de condición divina, se rebajó hasta someterse como uno de nosotros, ¿verdad? Renunció a su condición divina para hacerse como nosotros. Y entró en carne de pecado, pero él nunca cometió pecado. Él sabe de nuestras luchas, él sabe de lo que, pues también, ¿verdad? De lo que pesa en esta carne. Bien. Eh, Francisco responde, su forma de testimonio, Francisco responde al error no con el debate, sino con la oración y la alabanza. Francisco no se fue a poner allá a pelear con los cátaros, a decirles, a ver, tú, ¿qué andas diciendo, verdad? Hereje este. No, Francisco pues ya ven, en aquella florecilla que dice que salieron a predicar, ¿verdad? Nada más se pusieron la capucha y salieron a caminar en la ciudad. Y el otro Sumaya que dijo, bueno, ¿y a qué hora sí vamos a predicar? Pues ya predicamos, ¿verdad? Ahí caminando, ya predicamos. Así era Francisco, así era así de sencillo el hombre, que pues su vida era un testimonio, desde el hecho de decir, pues que sí que había muchas cosas en la iglesia que estaban mal, que había muchas injusticias, que a lo mejor habían intereses personales de parte de las autoridades de la iglesia y muchas cosas, muchos desórdenes más dentro de nuestra iglesia, pero Francisco nunca fue a decir, bueno, a ver, ustedes, pecadores, ya dejen esa vida de pecado, ¿no? Él solamente vivía, ¿verdad? Y por eso también era, por algunos, no era bien visto. Al principio de su vida dijeron, pues este está loco, o sea, deja todas sus riquezas y después renuncia a su familia, o sea, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? O sea, está mal de la cabeza. Y también por decir, bueno, él rechaza en su vida muchas cosas materiales, pero no obliga a nadie a hacerlo, ¿verdad? Él reconoce que es su camino, el camino que Dios le ha dado, pero no va a obligar a nadie a hacerlo. Y sin embargo, pues su testimonio va moviendo el corazón, va moviendo voluntades, así de esa forma, pues muchos fueron abrazando la, pues la vida de pobreza que San Francisco transmitía, sin pelear con nadie, porque no tenía razón. Y de hecho amaba a la madre, a nuestra madre la iglesia. La amaba, así con todos sus pecados, amaba a sus sacerdotes, pese a que, pues también él sabía que había muchos que tal vez no es que tuvieran vocación, ¿verdad? Sin embargo, por el mismo hecho fíjense, o sea, su conciencia de, pues de Jesús, ¿verdad? De Jesús, de Dios, toda la presencia que tenía, decía, bueno, yo no quiero ver pecado, yo no quiero advertir pecado en los sacerdotes, porque son ellos los que me dan el cuerpo y la sangre de Jesús, son ellos por sus manos quienes convierten el pan y el vino, y entonces me dan a mí el pan de vida, el alimento. Y esa era su forma tanto de predicar y tal vez a lo mejor como de protestar, ¿verdad? De decir, pues la dignidad la tienen porque Dios se las ha dado. Y yo no quiero advertir eso, no quiero advertir lo malo. Lo sabía, no es que se hiciera se volteara al otro lado y decir, ay, no veo lo malo que hacen, no. Pero sabía que no, pues no era la forma, o por lo menos no fue la forma en que Dios le llamó a él defender, defender ese.
Y lo mismo en la situación de la Biblia, que los cátaros pues también, ¿verdad? Al difundir todos esos errores de la carne pecadora, de que Dios no era, Jesús no era Dios, o no era un espíritu, ¿verdad? Este, pues él no hace más que orar, no hace más que entregarnos bellísimas oraciones y alabanzas de nuestra Madre Santísima. Déjenme ver, creo que aquí tengo unos. Bueno, y ya como por último puntito del texto que nos propone es el misterio de la Navidad como centro de su amor a María. Para Francisco, una de las fiestas, todas las fiestas eran importantes, pero una de las fiestas que a él más le llenaba y entregaba su corazón totalmente era la fiesta de la Navidad, ¿verdad? El misterio de la Navidad. Su devoción a María se expresa especialmente en la Navidad, cuando dice, bueno, Dios, María, a través de María nos ha dado al Redentor, se extasiaba en la meditación de ese nacimiento. Si alguno ha visto la película de Clara y Francisco, pues ahí se ve, ¿verdad? Que pues tanto en el amor que tenía para decir, bueno, quisiera vivir ese momento, ¿verdad? En que María dio a luz a nuestro Salvador, poder contemplarle, poder adorarle. Bueno, de ahí nacen los nacimientos, ¿verdad? Este, bueno, pues hay el amor. La Navidad es la fiesta de las fiestas. Dios se ha hecho un niño pequeño. Como conclusión, la devoción de San Francisco a María está profundamente arraigada en el misterio de la encarnación y en su rol como canal de misericordia. Esta espiritualidad basada en el amor tangible y la gratitud hacia María nos invita a cultivar una fe viva que encuentre en ella el camino para acercarnos a Cristo y experimentar la misericordia divina. Pues esa es como a grandes rasgos, incluso ya los había dicho desde el principio, ¿verdad? Como a grandes rasgos la razón o de dónde viene, por ejemplo, la devoción. ¿Desde cuándo viene? Pues desde que nace la orden, desde el momento de su conversión de Francisco, ya se iba viendo. Aunque Francisco, fíjense, no es que hablara muchísimo de la Virgen María, o siempre cuando hablaba de la Virgen María, lo hacía en relación a su hijo, nunca separado. A diferencia de otros santos en los que, bueno, se les va más en hablar de la Virgen María, casi todo, ¿verdad? De la Virgen María. Bueno, Dios les concede la gracia de tener claridades. Para él, para Francisco, su claridad era porque Jesús nos las ha dado, porque María nos ha dado a Jesús. Más o menos así. Y bueno, pues este sería un poquito del tema que les puedo compartir. Y si alguien tiene alguna duda, una pregunta, espero poder respondérselas y si no, se las investigo. Entonces, algo que quisieran decir, también lo pueden dejar en el chat o Sí, participar. perdón. Hermana, sí, ahorita que estabas comentando, me dio mucha ternura porque yo he estado observando siempre los cuadros de la Virgen con el niño. No sé si les ha pasado que son exactamente las mismas facciones. Sí, las mismas acciones, sí. Si la Virgen tiene la boquita así, los ojos grandes, el niño es igualito, porque pues de ella tomó, ¿verdad? Sus rasgos y todo como humano, pues. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención y observo eso.
y veo otro inmediatamente veo esa relación que me da mucha ternura porque sí, siempre los pintan igualitos, los mismos rasgos. Sí, muy significativo, ¿verdad? Sí, es la belleza también, ¿verdad? De como a veces como Dios va inspirando también incluso a los artistas, ¿verdad? Sí. De cómo pintar. Es es toda una maravilla Y el luego nos deja mucha arte. esperanza también lo otro que comentaste cuando estaba, cuando le pide al Señor Francisco que viene llorando, ¿no? Cuando viene llorando pensando en la pasión y que él eso lo agobiaba, el sufrimiento de nuestro Señor y de la Santísima Virgen en la pobreza y desde que había nacido, pues que habían estado padeciendo siempre situaciones. A mí me llama mucho la atención cuando él viene ahí a la porciúncula, según veo ahí, y él cuando le dice, lo enternece, ¿no? Porque eso hacían nuestros hermanos con Dios, lo enternecían, porque eran como unos niños buenos y amorosos y siempre condoliéndose de los demás y poniéndose en acción. Yo pienso que como que el Señor no esperaba tanto en unas personitas así, pues, todo junto, ¿no? Porque ellos hacían todo eso. Y cuando él le pregunta que si, ¿qué quieres, Francisco? ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras, ¿no? Que es lo que cuando está la Santísima Virgen ahí. Y hay una narración que dice que cuando él le dice que eso, que todos se salven, que todos vayan al cielo, ¿no? Y le pide lo de la porciúncula. Y como que le dice que eso es muy, pues, muy grande lo que le pide. Y le dice, pero si mi madre me lo pide, entonces que voltea y vea a la Virgen y que la Virgen asiente, pues, que fue parte ella de que se concediera porque esa narración yo la he escuchado, que fue así. Entonces ella asiente, ¿no? Entonces pasa como en la boda de Caná, ¿no? Como que, como que no le puede negar nada Nuestra Señora, la Santísima Virgen, ¿verdad? Sí, Eso es lo sí, que no, no le niega nada a su madre. nos da mucha esperanza a nosotros también, su intercesión de la Santísima Virgen en nuestras situaciones, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente eso nos tiene que mover más a nosotros, ¿verdad? De no solamente amarla por querer obtener, sino porque por todo lo que nos ha, ya lo que Francisco decía, ¿verdad? O sea, solo por ser la madre de Dios, porque por ella nos viene, pues sí, derrama las gracias, Así, ¿verdad? Las gracias de su hijo las reparte. muy bien. No sé si alguna de Muy las... bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias. Ujú. Si alguien más quiera comentar algo. ¿Bien? Muy bien, todo muy bien entonces. Ando yo también tomando fotos. Listo. Ahí posen para la foto. Tiene apagada su micrófono. Lo hablé y lo apagué. Sí, les decía que si alguna de las hermanas que están aquí presentes sabe tomar foto en la computadora, porque sale mucho más claritas
que las que yo puedo estar tomando aquí y lo mismo si gustan prender sus cámaras para que, pues para que puedan salir en la foto, ¿verdad? Porque nada más salen los nombres. ¿Nadie sabe tomar fotos, hermanas? Las que son buenas para la compu. Yo voy a aprender, se los prometo, pero voy paso a paso, poco a poquito. Yo ya tomé una. Si quieres ahorita que prendan todos, cuando esté la hermana ahí, pues para poder, ahí voy a poner a silenciar, perdón. A ver, listo. Ya se me apagó la computadora. Bueno, gracias a Dios fue al final. Listo, a ver. ¿Pueden prender las cámaras o las que están apagadas ya no las pueden prender? Hay una hermanita que sí le está tomando fotos así en la compu. Yo creo que en la compu, ¿verdad? Y pues para salir. Gracias. No, pues no sabemos tomar foto. Yo estoy tomando unas. A ver. ¿Sí? ¿Y la madre? Sí. Muy bien. Te las envío a... Sí, ahí mismo en el grupo, ¿verdad, hermana? Muchas Sí. veces, lo mismo las que tomaron foto, pues la pueden subir ahí. Gracias, madre. ¿Verdad? Gracias, madre Judith. Sí, muchas gracias, hermana. No sé si alguien quiere agregar algo o así. A la madre. No. Tímidos mis hermanos ahora. ¿Verdad? Pues yo Ay, quiero agradecer a nuestra hermana Judith en la pues forma tan clara, sencilla y muy clara de darnos a conocer el amor, la humildad con que Francisco se entregó pues a la devoción a María. ¿Sí? Esa herencia que nos dejó Francisco de la oración, de amar a la Virgen y me dijo María. a las 8:30 no, a las 8:30. Ay, ¿por qué no me dijiste a las 8:30? No, pues, Muchas gracias, hermana Judith, por el tema. Felicidades. Gracias. Y bueno, también felicidades a ustedes por formarse, ¿verdad? Que Dios les siga ayudando. Sí, Ay, ese muchísimas va. gracias. Gracias, Que pasen unas buenas noches y estamos en contacto, hermana Judith. Muchísimas gracias. Perfecto. Que ofrezca. Bien. Gracias. Igualmente, pase bien. Gracias. Bye.